Carolyn pasó los dedos por el frío cristal. La lluvia tamborileaba contra las ventanas del restaurante North Star, difuminando las luces del atardecer de Billings. Su asiento favorito en la sala principal, la mesa junto a la ventana, estaba vacío, aunque normalmente no había sitio para sentarse. Esta noche, sin embargo, no había venido a cenar. Sus tacones resonaban en el parqué. En 10 años, Carolyn había creado una cadena de 5 restaurantes, convirtiendo el pequeño local en un destino gastronómico para todo ciudadano de la ciudad que se preciara. La Estrella del Norte era su primogénito, su orgullo, su salvación tras la muerte de sus padres. Señora, los clientes se preguntan si habrá música en directo esta noche. Robert, el recepcionista, se movía de un pie a otro, frotándose nerviosamente la pajarita. Sí, la banda se ha retrasado debido al tiempo. Ofrece a los invitados los saludos del jefe. Su voz sonaba tranquila y confiada, aunque por dentro todo se apretaba con una premonición de problemas. Edward tenía que haber entregado los informes hacía 2 horas. Su marido, en quien confiaba para gestionar las finanzas, estaba cada vez más distraído y distante últimamente. Hacía una semana había notado anomalías en los registros contables, pequeñas discrepancias que podrían haberse descartado como errores si no hubieran sido sistemáticas. Carolyn subió a su despacho de la primera planta. Madera oscura, sillones de cuero, un escritorio antiguo. El interior reflejaba su idea del éxito. En la pared colgaba la primera fotografía de ella y Edward juntos, tomada aquí cuando compró el edificio. Entonces él la miraba con admiración, aplaudiendo cada idea, alegrándose de cada victoria. De la recepción llegaban voces apagadas. Carolyn reconoció el timbre grave de su marido y la risa sonora de una mujer. Emma Walter, la nueva contable, contratada por recomendación de Edward hacía 3 meses. Algo en aquella risa hizo que Carolyn se quedara paralizada en la puerta. No sospechará nada. La voz de Edward sonó desacostumbradamente suave. Carolyn está demasiado ocupada con sus restaurantes para darse cuenta. ¿Y si lo hace? Emma podía oír la preocupación en su voz. Lo tendremos todo preparado para entonces. Solo estoy con ella por el dinero, ya lo sabes. Otros 6 meses y entonces podremos... Carolyn se apartó de la puerta, sintiendo que se le caía el suelo bajo los pies. 10 años de matrimonio se habían convertido en cenizas en un minuto. Un centenar de pequeñas cosas pasaron por su mente: reuniones tardías, viajes de negocios, toques casuales en actos corporativos. Bajó las escaleras en silencio, saludó a Robert con la cabeza y salió a la lluvia. Las gotas frías se mezclaban con las lágrimas no derramadas. Carolyn entró en su coche, pero no tuvo prisa por arrancar el motor. En el espejo retrovisor vio su rostro, pálido, con los labios apretados. Los recuerdos se agolparon en su memoria. Su primer encuentro en el mismo restaurante, cuando él trabajaba de camarero y ella estaba empezando. Su apoyo durante la recesión de hace 2 años, cuando casi pierden el negocio. Todos los planes, los sueños, los triunfos compartidos. ¿Era todo mentira? 2 figuras parpadearon tras el cristal. Edward acompañaba a Emma hasta un taxi. Su mano se detuvo en su cintura un poco más de lo necesario. Carolyn se dio la vuelta y sintió que la rabia crecía en su interior. ¿Querían su dinero? Bueno, ella les enseñaría el precio de la traición. Había una grabadora en la guantera. Siempre anotaba ideas de negocios de camino a casa. Hoy grababa algo más importante. Carolyn encendió la cinta y escuchó las voces familiares. Cada palabra, cada entonación se grababa en su memoria, convirtiéndose en la base de futuras venganzas. El teléfono vibró. Un mensaje de Edward. Llego tarde al trabajo, así que no me esperes despierta para cenar. Carolyn sonrió y marcó el número de su abogado. James, tenemos que vernos, mañana a las 9 en tu despacho. Y trae todo el papeleo del acuerdo prenupcial.
La lluvia se intensificó, convirtiendo las calles en espejos que reflejaban los carteles de neón. Carolyn arrancó el coche. No iba a montar berrinches ni escándalos. Su venganza sería fría y deliberada. Después de todo, no había ascendido de camarera a propietaria de una cadena de restaurantes en vano. Sabía esperar y planificar. Por el retrovisor, vio a Edward salir del restaurante con un paraguas sobre la cabeza. Su sonrisa de suficiencia resonó con un dolor agudo bajo sus costillas. Ella había pasado 10 años construyendo su futuro juntos, y él no la consideraba más que una cartera. Carolyn entró en la calle principal, dejando atrás las brillantes ventanas del North Star. Le esperaba una noche de insomnio. Tendría que revisar todos los documentos, facturas y contratos. Encontraría cualquier resquicio en sus maquinaciones, cualquier rastro de traición. Y entonces, sus pensamientos se vieron interrumpidos por una llamada del chef. Problemas con los proveedores, asuntos urgentes, temas de actualidad. Carolyn pasó a su modo ejecutivo habitual, relegando el drama personal a un segundo plano. Podía manejarlo. Siempre lo había conseguido. En algún lugar de su mente empezó a formarse un plan. ¿Edward pensaba que era ciega y estúpida? Pues que lo pensara. Ella los dejaría cavar un hoyo más profundo, y cuando llegara el momento, Carolyn sonrió ante sus pensamientos. Mamá siempre decía que la venganza era un plato que se servía frío. Bueno, ella sabía un par de cosas sobre la buena mesa. James Rochester golpeaba con los dedos una gruesa carpeta. Su despacho, en la 20ª planta, daba al despierto Billings. Los primeros rayos de sol teñían de rosa las montañas a lo lejos, pero el abogado no reparó en la belleza. Hicieron un trabajo bastante bueno cubriendo todas las pistas. James giró el monitor hacia Carolyn. Mira, pequeñas cantidades, facturas varias, todo parece gastos de funcionamiento normales. Si no te hubieras fijado en esos números recurrentes. Carolyn se inclinó sobre la pantalla, escudriñando las columnas de números. Los recuerdos la transportaron 15 años atrás, cuando trabajaba de camarera y estudiaba contabilidad por las noches. Ahora esos conocimientos le resultaban útiles de una forma muy distinta a la que había planeado. ¿Cuánto han conseguido sacar? Las estimaciones preliminares son de unos 300,000 en los últimos 3 meses, pero puede haber otras tramas que aún no hayamos descubierto. Carolyn se echó hacia atrás en la silla, tapándose los ojos. El rostro de Emma pasó por su mente, joven, hermosa, con un brillo depredador en los ojos. Edward había insistido en ella hacía 3 meses, alabando su experiencia y profesionalidad. Necesito copias de toda la documentación del último año y comprueba todas las cuentas relacionadas con los vendedores. Tengo la ligera sospecha de que ahí también han metido la pata. James asintió, tomando notas en su cuaderno. En 15 años de amistad, había aprendido a reconocer cuándo Carolyn pasaba del pensamiento a la acción. ¿Qué piensas hacer? Por ahora nada. Dejar que piensen que su plan funciona. Carolyn se levantó y se acercó a la ventana. ¿Sabes qué es lo curioso? Siempre me he enorgullecido de dar una oportunidad a la gente. Edward era un simple camarero cuando nos conocimos. Llamaron a la puerta. La secretaria traía café. El aroma a arábica fresco llenó el despacho, recordándole las innumerables mañanas en las que Edward y ella habían hecho planes tomando café. Carolyn arrugó la nariz y apartó la vista de su taza. «Háblame de Emma Walter». Sacó su teléfono y abrió la foto del último evento corporativo. «¿Qué has averiguado?» James sacó una fina carpeta del cajón inferior de su escritorio. 29 años. Graduado de una universidad de finanzas en Missoula. Trabajó para 3 empresas, en ninguna durante más de un año. Curiosamente, todas esas empresas tuvieron luego problemas financieros. ¿En serio? Carolyn recogió la carpeta. ¿Y las referencias? Impecables, tan impecables que resultan sospechosas. Le he pedido a mi hombre que investigue más.
Un tranvía traqueteó al otro lado de la ventana. Carolyn recordó que en esa línea había viajado una vez a su primer trabajo. La ciudad había cambiado desde entonces, y ella también. James, necesito tu ayuda. Oficialmente, haz una auditoría rutinaria de la empresa. Extraoficialmente, reúne todo lo que puedas encontrar sobre ambos. Te das cuenta de que probar su conexión no será fácil, ¿verdad? No hay necesidad de probar nada, por ahora. Carolyn sacó una grabadora. Tengo su conversación, pero es una baza que nos guardaremos. El teléfono sonó en la recepción. Un minuto después, una secretaria se asomó al despacho. SRA, Montgomery, llama a su marido. Dígale que estoy en una reunión importante. Carolyn se volvió hacia James. Por cierto, él no puede saber que estuve aquí. De vuelta en el restaurante, Carolyn se sumergió en el ajetreo habitual. Comprobar los suministros, reunirse con los chefs, coordinar los menús. El trabajo la ayudaba a distraerse de la traición que palpitaba en su pecho con un dolor sordo. Edward apareció después de comer, impecable con su caro traje. «Cariño, ¿por qué no contestabas al teléfono?» «Lo siento, he estado ocupada». Ella sonrió, notando lo fingida que sonaba su preocupación. El nuevo proveedor de marisco necesita una atención especial. Creía que Ted se estaba encargando. Pensé en comprobarlo personalmente. Demasiadas incoherencias en el papeleo últimamente. Hizo una pausa deliberada, esperando su reacción. Nada. Solo un leve movimiento de cejas. En 10 años, había aprendido a ocultar bien sus emociones, o simplemente no quería notarlas. Por cierto, Edward se sentó en el borde de su escritorio. Tenemos que hablar de la expansión. He echado el ojo a un sitio estupendo para un nuevo restaurante. ¿En serio? ¿Y cuánto costaría? Alrededor de 1 millón, pero merecerá la pena. Carolyn sonrió mentalmente. Ahora entendía su insistencia. Un nuevo proyecto significaba nuevas oportunidades para hacer travesuras. Suena divertido. Prepara el papeleo, le echaré un vistazo. Ya está preparada. Puso la carpeta sobre la mesa. Emma ayudó a elaborar el plan financiero. ¿Emma? Carolyn enarcó una ceja. ¿No son demasiadas tareas para una contable nueva? Es muy capaz. Seguro que sí. Aquella tarde, observando las cámaras de seguridad, Carolyn vio a Edward y a Emma quedarse hasta tarde en la oficina. Sus siluetas tras el cristal esmerilado de la sala de conferencias se fundieron en una sola sombra. Carolyn abrió el portátil y empezó a revisar la documentación del nuevo restaurante. El esquema era limpio. Reformas demasiado caras, proveedores falsos, doble contabilidad. Ni siquiera ocultaban gran cosa, seguros de su confianza. Su teléfono vibró, un mensaje de James. He encontrado algo interesante. ¿Nos vemos mañana? A las 10, en mi despacho. El motivo oficial es hablar de la expansión del negocio. Guardó el teléfono y se dirigió al bar. Se sirvió un vaso de vino tinto y se sentó junto a la ventana. En algún lugar de la ciudad nocturna, Edward debía de estar reunido con Emma, haciendo planes, riéndose de su ingenuidad. Bueno, que se rían. Ella esperaría el momento oportuno. Mientras tanto, Carolyn abrió el expediente del nuevo restaurante. Si quieren expansión, la tendrán, solo que el resultado no será el que esperan. Llamaron a la puerta cuando el encargado de noche trajo el informe de ingresos. Carolyn volvió a su trabajo habitual, pero una parte de su mente siguió analizando, planeando, construyendo defensas. Había aprendido a llevar la máscara de mujer de negocios, esposa cariñosa, empresaria de éxito. Ahora había llegado el momento de probarse una nueva, la máscara de justiciera. El investigador privado Max Reynolds colocó una pila de fotografías sobre la mesa. En cada una de ellas aparecían Edward y Emma, saliendo de un discreto hotel a las afueras de la ciudad, cenando en un restaurante de una ciudad vecina, paseando por un parque junto al río. Carolyn repasó las fotos, fijándose en los detalles,
el brazo de él alrededor de la cintura de ella, la cabeza de ella echada hacia atrás mientras reía, los dedos de ambos entrelazados sobre la mesa del café. «Se ven 3 o 4 veces a la semana», dijo Max golpeando con el dedo una de las fotos. «Normalmente después del trabajo o durante la pausa para comer. Edward paga todos los gastos con una tarjeta corporativa, pero las lleva a cabo como reuniones de negocios». Caroline asintió, mirando la foto de Edward besando a Emma en la entrada del hotel. La fecha de la foto era de hacía 3 días. Esa noche había enviado un mensaje de texto sobre una reunión urgente con los vendedores. «¿Qué has averiguado sobre sus negocios financieros?» «Abrieron una cuenta bancaria conjunta con nombres falsos. De ahí sale el dinero de su empresa a través de una cadena de empresas fantasma». Max sacó un portátil. «Aquí hay un diagrama de flujo de los fondos». En la pantalla apareció un complejo diagrama con docenas de flechas y nombres de empresas. Caroline profundizó en la enmarañada red de transacciones, maravillada por el ingenio de los traidores. Estaba claro que llevaban meses preparándolo. ¿Sabes cuál es la mejor parte? Max abrió un nuevo archivo. Emma ha llevado a cabo esquemas como este antes. En todas las empresas en las que ha trabajado ha habido grandes desfalcos, pero nadie ha podido probar su participación. ¿Y la policía? Ha habido informes, pero ella siempre se ha salido con la suya. Papeleo perfecto, coartadas impecables, ninguna prueba directa. Caroline se levantó y se acercó a la ventana. Al otro lado del cristal se extendía la mañana de Billings, cubierta por una bruma neblinosa. En algún lugar de la oficina de North Star, Edward y Emma seguían tejiendo su red de mentiras. ¿Y el nuevo restaurante? El edificio es propiedad de una empresa registrada a nombre de un tal Alan Smith, pero si indagas más, resulta que es un testaferro. El verdadero propietario es el antiguo socio de Emma. ¿Planean sacar el dinero a través de la construcción? Exactamente. Los presupuestos están triplemente inflados y el contratista general se registró hace solo 2 meses. Llamaron a la puerta. La recepcionista había traído café. Caroline observó cómo Max había escondido hábilmente las fotos bajo la carpeta. Un buen detective, atento a los detalles. ¿Algo más? Sí. Emma ha empezado a mirar una casa en California. Parece que planean desaparecer en cuanto reúnan suficiente dinero. Caroline sonrió. ¿De verdad creían que era tan ciega o tan engreída? Mantén la vigilancia. Quiero cada detalle de sus reuniones, cada conversación telefónica, cada transacción. Cuando el detective se marchó, Caroline se dedicó a estudiar los documentos. El plan parecía bien pensado. Emma había aprendido claramente de estafas anteriores. Pero todo sistema tiene un punto débil. Lo único que tenía que hacer era encontrarlo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Edward. «Llego tarde a una reunión. No me esperes para cenar». Caroline miró el reloj. Eran las 5 de la tarde, justo a tiempo para otra reunión de negocios. Abrió el portátil y se conectó al sistema de videovigilancia del restaurante. Las cámaras grababan con despreocupación un típico día de trabajo. Camareros apresurados con bandejas, chefs trabajando en la cocina, recepcionistas saludando a los clientes. Aquí estaba Emma saliendo de su despacho con una carpeta de documentos. Edward bajaba las escaleras y se ajustaba la corbata. Caroline puso la cámara del aparcamiento. Salieron con 5 minutos de diferencia, tan cuidadosos, tan considerados. El coche de Edward giró a la derecha, hacia la salida de la ciudad. Allí, en los tranquilos suburbios, les esperaba otra habitación de motel sin rostro. Volvió al papeleo. Los números se sumaban en patrones de traición, cada transacción como una gota venenosa. 300,000 en 3 meses. ¿Cuánto más planeaban robar? ¿1 millón? ¿2 millones? Llamaron a la puerta. Un mensajero traía un paquete de James. Dentro estaban los resultados de una auditoría independiente.
Caroline empezó a leer, tomando notas. Cada página confirmaba sus sospechas: fraude de proveedores, contratos ficticios, estimaciones infladas. Sonó el teléfono. El gerente del North Star informaba de problemas con el banquete de la noche. Caroline participaba habitualmente en la solución de problemas corrientes, pero una parte de su mente seguía analizando la información recibida. Esa noche, sentada en el restaurante vacío, miró fotos antiguas en su teléfono. Aquí estaban ella y Edward en la inauguración del segundo restaurante, la sonrisa orgullosa de él, los ojos brillantes de ella. Aquí estaba la fiesta de empresa de hacía 3 años, él brindando por su éxito mutuo. Aquí están las vacaciones del año pasado. Caminan cogidos de la mano por el paseo marítimo. ¿Es todo mentira? ¿O había algo real? ¿Cuándo dejó de verla como una esposa y empezó a verla solo como una fuente de dinero? Caroline se sirvió un poco de vino y se acercó a la ventana. La ciudad centelleaba de luces, indiferente al drama humano. En algún lugar, en una de las miles de ventanas, Edward y Emma estaban tramando su ruina. Bueno, que conspiraran. Ella esperaría el momento oportuno. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Max con nuevas fotos. Edward y Emma salían de un restaurante de una ciudad vecina, subían a un coche y desaparecían en el crepúsculo. Caroline guardó las fotos en una carpeta aparte. Cada imagen era un clavo más en el ataúd de sus planes. A la mañana siguiente, convocó una reunión sobre el nuevo proyecto. Edward presentó el plan financiero. Emma ayudó con la presentación. Desempeñaron sus papeles a la perfección. Profesionales, serenos, apasionados por su trabajo. Nadie habría sospechado traición tras aquellas máscaras. Caroline hacía preguntas, tomaba notas, fingía interés. Una resolución gélida crecía en su interior. ¿Querían jugar a este juego? Ella les enseñaría cómo se hacía de verdad. Después de la reunión, llamó a James. Empecemos la primera fase. Preparar los papeles de constitución de la nueva empresa y conseguir gente de confianza para el consejo de administración. ¿Estás seguro de que es el momento adecuado? Más que seguro. Es hora de enseñar a estos actores lo que es una representación de verdad. La luz de la mañana inundaba la sala de conferencias de la Estrella del Norte. Caroline miró a los miembros de la junta directiva de la nueva compañía reunidos alrededor de la larga mesa. 5 hombres y 3 mujeres, cuidadosamente seleccionados por James para ser profesionales de reputación impecable. Cada uno conocía su papel en el espectáculo que se avecinaba. Así que, caballeros, Caroline expuso el papeleo que tenía delante. El proyecto de ampliación del restaurante pasa a manos de la nueva empresa. Todas las formalidades se han resuelto, los permisos se han obtenido. Edward se sentó a su derecha, manteniendo una expresión indiferente en el rostro. Solo la fina arruga de su entrecejo delataba su preocupación. Aquel traslado no entraba en sus planes. Cariño. Su voz sonó suave, pero se deslizó una pizca de irritación. No estábamos discutiendo la creación de una empresa separada. Decidí que así sería más eficiente. Caroline sonrió. Un proyecto nuevo requiere una atención especial. Además, ayudará a minimizar los riesgos de la actividad principal. En el otro extremo de la mesa, Emma daba golpecitos nerviosos con el lápiz en su bloc de notas. Su impecable maquillaje no podía ocultar las huellas de una noche en vela. Al parecer, ella y Edward habían estado hasta tarde discutiendo cómo adaptar sus planes a la nueva situación. Sugiero que empecemos con un plan financiero. Caroline señaló con la cabeza a uno de los nuevos directores. Con el señor Donovan, por favor. La siguiente hora se dedicó a la presentación. Cifras, gráficos, proyecciones. Todo parecía impecable. Solo Caroline sabía que cada línea de aquellos documentos formaba parte de su propia trampa. Después de la reunión, Edward se quedó en la sala de conferencias. ¿Por qué no me consultaste antes de tomar esta decisión? ¿Debería haberlo hecho?
Caroline estaba reuniendo papeles en un maletín. Que yo recuerde, la decisión final siempre ha recaído en mí. Por supuesto, querida. Es solo que hace que el proceso sea un poco más complicado. ¿Qué proceso, Edward? Dudó un segundo. El proceso de desarrollo empresarial, por supuesto. Caroline lo miró a los ojos. 10 años de matrimonio, miles de comidas juntos, cientos de planes para el futuro, y ni una sombra de remordimiento en su mirada, solo cálculo y ligera preocupación. No te preocupes, cerró la cremallera de su maletín. Sé lo que hago. Aquella tarde Caroline se reunió con Max en un pequeño café a las afueras de la ciudad. El detective llevó nuevo material, impresiones telefónicas, extractos bancarios, fotografías. Se están poniendo nerviosos. Max sorbió su café. Edward había quedado con un abogado después de la reunión, y Emma hizo algunas llamadas a California. Fíjate en ese abogado, y también todos los contactos de Emma. Ya están en ello. Por cierto, planean una reunión esta noche en el mismo motel. Caroline sacudió la cabeza. Qué previsible. Sigue vigilando. De vuelta en la oficina, se sumergió en su trabajo. La nueva empresa exigía atención al detalle. Cada documento, cada decisión tenía que ser impecable. No había resquicios para el chanchullo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Edward. Retrasado en una reunión con proveedores. Caroline sonrió y abrió la aplicación de la cámara de seguridad. Su coche estaba saliendo del aparcamiento. Llamaron a la puerta. Emma estaba en el umbral con una carpeta de papeles. Señora Montgomery, he preparado el informe de gastos actual. Gracias, Emma. Caroline aceptó la carpeta. Por favor, tome asiento. Hace tiempo que quería hablar con usted. La joven se acomodó en la silla, manteniendo una sonrisa profesional, pero sus dedos frotando la correa de su bolso delataban su tensión. ¿Qué tal le va trabajando para nosotros? Maravilloso. Estoy muy agradecida por la oportunidad de... Sí, la interrumpió Caroline. Las oportunidades que tenemos son realmente maravillosas, sobre todo para quienes saben aprovecharlas. Emma palideció ligeramente. ¿Cómo dices? Nada, solo pensaba en voz alta. Por cierto, ¿cómo va el proyecto del nuevo restaurante? Todo va según lo previsto. El señor Montgomery y yo estamos... Ah, sí, trabajáis mucho juntos. Caroline sonrió. Eso es bueno. El trabajo en equipo es muy importante. Cuando Emma se fue, Caroline miró los papeles que había traído. Otra tanda de maquinaciones cuidadosamente disimuladas. Ni siquiera habían intentado cambiar el esquema. Al parecer pensaban que era demasiado estúpida para darse cuenta. La noche la encontró en el North Star. El restaurante estaba lleno, conversaciones en voz baja, copas que chocaban, música en directo. Caroline se sentó en su mesa favorita, junto a la ventana, para observar el trabajo del personal. El camarero trajo una copa de vino. Tomó un sorbo, recordando cómo una vez había llevado ella misma las bandejas y había soñado con tener su propio restaurante. Entonces todo parecía más sencillo, más honesto. Su teléfono volvió a vibrar. Las fotos de Max. Edward y Emma saliendo del motel, subiendo a coches distintos, conduciendo en direcciones diferentes, tan cuidadosos, tan atentos. Caroline abrió el portátil y empezó a revisar los documentos de la nueva empresa. Cada línea, cada número era parte de su plan. ¿Querían jugar a las finanzas con ella? Bueno, ella les enseñaría cómo se hacía. La sala empezó a agitarse un poco. Había llegado un grupo de clientes importantes. Caroline se levantó para saludar a los invitados. Sonrisas, apretones de manos, charlas triviales, su papel habitual como anfitriona. Al volver a la mesa, vio un mensaje de texto de James. He encontrado información interesante sobre un abogado. ¿Nos vemos mañana? A las 9 en mi despacho. Trae todo el papeleo. La ciudad nocturna al otro lado de la ventana brillaba con luces. En algún lugar, en su casa,
Edward debía de estar pensando una explicación para su tardío regreso. Y Emma, Caroline se la imaginaba sentada en su piso, contando el dinero robado y soñando con una vida en California. Bueno, déjalo soñar. Los primeros movimientos se han hecho. Ahora solo hay que esperar a que se arrinconen. La obra del nuevo restaurante zumbaba con el trabajo de la maquinaria. Caroline estaba junto al capataz, mirando los planos. Robert Dean, un hombre fornido con un mechón de canas en el pelo, señalaba los puntos problemáticos del proyecto. Este lugar necesitará un refuerzo adicional de los cimientos. Su dedo calloso se apoyó en el esquema. Y el sistema de ventilación necesita una sustitución completa. ¿Cuánto costará eso? Unos 250,000 sobre lo estimado. Caroline asintió, tomando notas en su cuaderno. El capataz había sido recomendado por James, un profesional honesto, no contaminado por las maquinaciones de Edward y Emma. Haz un presupuesto detallado y comprueba todos los materiales que ya se han llevado a la obra. Un informe del investigador privado la esperaba en el despacho. Max había encontrado un vínculo entre el contratista que Edward había elegido y las estafas anteriores de Emma. El mismo patrón: presupuestos inflados, materiales de calidad inferior, trabajos falsos. El teléfono sonó y el número de Edward apareció en la pantalla. «Cariño, ¿has ido ya a la obra?» «Sí, acabo de volver. Ha habido algunos problemas allí». «¿Problemas?» Había un destello de preocupación en su voz. «Nada grave, solo un poco de trabajo extra necesario. Mañana me reuniré con el contratista. Puedo ocuparme de eso». «No tienes que hacerlo, ya tienes mucho trabajo que hacer». Después de la llamada, Caroline abrió el correo. Un correo de James contenía noticias interesantes. Habían encontrado a un antiguo empleado de una de las empresas donde trabajaba Emma. El hombre estaba dispuesto a testificar sobre sus maquinaciones. Llamaron a la puerta. La recepcionista entró con una taza de café y bollería recién hecha del North Star. «S.R.A. Montgomery, el señor Hogan la espera». Ted Hogan, el jefe de seguridad, traía los resultados de la investigación interna. Una gruesa carpeta de documentos apareció sobre el escritorio. «Hemos comprobado todas las transacciones del último año». Ted abrió la primera página. «El esquema es bastante astuto. Utilizaron diversos métodos: envíos ficticios, facturas infladas, doble contabilidad. ¿Importe total? Unos 600,000. Y eso es solo lo que hemos podido rastrear». Caroline estudió los gráficos y las tablas. Cada cifra, cada transacción se sumaba a una imagen de robo sistemático. ¿Y las cuentas bancarias? El dinero pasa por 5 empresas fantasma antes de acabar en cuentas en paraísos fiscales. Emma es buena cubriendo sus huellas. Una ráfaga de viento entró por la ventana, arrastrando los papeles por el escritorio. Ted ayudó a recoger los papeles, doblándolos ordenadamente de nuevo en la carpeta. «Hay una cosa más», sacó un pendrive. «Recuperamos correspondencia borrada del ordenador del trabajo de Emma. Ahí hay conversaciones muy interesantes con Edward». Aquella noche, Caroline se sentó en el restaurante vacío, revisando los mensajes recuperados. La pantalla del portátil iluminaba su rostro con una luz azulada. «No sospecha nada. Firmaremos los papeles del nuevo restaurante dentro de un mes y podremos empezar», escribió Edward. «Tómate tu tiempo. Tenemos que volver a comprobarlo todo. No quiero que se repita la historia con la última empresa», contestó Emma. «No te preocupes. Esta vez todo está perfectamente pensado». Caroline sonrió. ¿De verdad pensaban que era tan ingenua? A la mañana siguiente se reunió con el nuevo director financiero. Sarah Blackwood, una auditora experimentada de reputación intachable, había sido recomendada por James. «Podemos bloquear su acceso a las cuentas principales». Sarah extendió los papeles sobre la mesa. «Pero tenemos que proceder con cuidado para que no sospechen nada raro». «¿Cuánto tiempo llevará?» «De 2 a 3 semanas.
Tenemos que reorganizar todo el sistema de control financiero. Carolyn firmó los papeles necesarios. La primera fase del plan se puso en marcha. Cerca de la hora de comer, Max llamó. Tengo información sobre una casa en California. Planean comprarla a través de una empresa fantasma. Adivina de quién es el dinero. Mío, por supuesto. Están llegando todos los detalles. Después de comer, Edward apareció en el restaurante. Parecía preocupado. Cariño, he oído que habéis contratado a un nuevo director financiero. Sí, necesitamos a alguien con experiencia en la gestión de grandes proyectos. ¿Y Emma? Oh, se queda como jefa de contabilidad. Tendrá menos oportunidades de creatividad. Edward frunció el ceño, pero guardó silencio. Por la noche, Max envió fotos. Edward y Emma reunidos en el parque, discutiendo furiosamente sobre algo. La semana pasó volando entre papeleo y reuniones. Sarah reconstruyó metódicamente el sistema financiero, cerrando cualquier resquicio para el fraude. Ted reunía pruebas de delitos pasados. James preparaba el marco legal para una futura huelga. El viernes por la noche, Carolyn organizó una cena para los ejecutivos de la empresa. Edward se sentó a su lado, interpretando el papel de marido afectuoso. Emma, al otro lado de la mesa, le lanzaba miradas preocupadas. Por el éxito del nuevo proyecto. Edward levantó su copa. Carolyn sonrió, apoyando el brindis. Si supieran que cada acción que realizaban, cada palabra, acercaba el desenlace. Después de cenar, se quedó en el restaurante. En una mesa vecina, una joven pareja celebraba su compromiso. La chica miraba a su prometido con ojos de amor, creyendo cada palabra que decía. Carolyn se recordó a sí misma 10 años atrás, igual de feliz, igual de confiada. ¿Quién iba a pensar que su cuento de hadas acabaría en traición? El teléfono vibró. Un mensaje de Sarah. Fase 1 completada. Todas las cuentas principales están bajo control. Excelente. Procede a la fase 2. En casa, Carolyn sacó un viejo álbum de fotos. Su boda, su primer restaurante, sus viajes juntos. Todas las fotos parecían ahora una burla. Cerró el álbum de golpe y se sirvió un poco de vino. Mañana empezaba una nueva fase de su plan. Los círculos de la piedra arrojada al agua se extienden cada vez más y pronto cubrirán a quienes se atrevieron a traicionar su confianza. Sarah Blackwood colocó una carpeta con documentos delante de Carolyn. Se hizo un tenso silencio en la sala de conferencias del North Star. Una fina lluvia lloviznaba al otro lado de la ventana, difuminando las siluetas de los transeúntes en la calle. Hemos cerrado todos los canales de retirada. Sarah abrió la primera página del informe. Ahora solo pueden utilizar las cuentas oficiales de la empresa. ¿Cómo han reaccionado? Emma intentó eludir el nuevo sistema de control 3 veces en la última semana, en vano. Carolyn miró los gráficos y las tablas. Los flujos financieros de la empresa parecían ahora una estructura clara en lugar de un confuso laberinto. Cada transacción era transparente, cada movimiento de fondos estaba bajo control. Llamaron a la puerta. Ted Hogan entró con nuevo material de investigación. Hemos encontrado su alijo de documentos. Puso las fotos sobre la mesa. Una caja de seguridad en un banco a las afueras de la ciudad. Contiene copias de todos los contratos falsificados y extractos bancarios. ¿Saben que hemos descubierto la caja de seguridad? Todavía no, pero están visiblemente nerviosos. Edward cambió 3 veces las contraseñas de su correo electrónico corporativo. Carolyn se acercó a la ventana. Vio el coche de Edward en el aparcamiento. Había llegado antes de lo habitual. ¿Habría sospechado algo? ¿Y la casa de California? Hice un pago inicial a través de una empresa fantasma. Ted mostró impresiones de transferencias bancarias. El dinero se sacó de las mismas cuentas en el extranjero. Una secretaria se asomó al despacho. Señora Montgomery, el señor Montgomery pregunta si puede pasar.
Carolyn asintió a Sarah y Ted, que recogieron rápidamente los documentos y salieron por la segunda puerta. Sobre el escritorio solo quedaban inocuos informes financieros. Edward entró con una sonrisa tensa en la cara. «Cariño, ¿tienes un minuto?» «Claro. ¿Pasa algo?» «He estado revisando los últimos informes financieros. Estas nuevas normas están ralentizando seriamente la empresa». «¿En serio?» «Creo que la están haciendo más transparente». Edward se sentó en el borde de la mesa. «Carolyn, ¿no confías en mí?» «¿Qué te hace pensar eso?» Ella lo miró, sorprendida de su propia calma. Nuevo director financiero, controles adicionales, acceso restringido a las cuentas. Son medidas de seguridad habituales en una empresa en crecimiento. Algo parecido al miedo brilló en su mirada. ¿Estaba empezando a dudar de sí mismo o simplemente temía perder el control de los flujos financieros? Cuando se marchó, Carolyn se puso en contacto con James. «Se están poniendo nerviosos. Tenemos que acelerar el proceso». «¿Estás seguro? Podríamos reunir más pruebas». «Tenemos suficientes, y cuanto más lo pospongamos, más posibilidades habrá de que ideen un nuevo plan». A última hora de la tarde, llegó un mensaje de Max. Edward y Emma habían quedado en su motel habitual. A juzgar por las imágenes, la reunión había sido tensa. Estaban discutiendo en el aparcamiento, agitando los brazos. Carolyn abrió la caja fuerte y sacó una carpeta con documentos originales, contratos, facturas, extractos bancarios. Cada papel era una pieza del rompecabezas de su traición. Sonó el teléfono. Sarah informaba de otro intento de Emma de burlar el sistema de control. Ella intentó una transacción a través de los viejos canales. Cuando eso no funcionó, intentó crear una nueva empresa fantasma. ¿Guardaste un registro de las conversaciones? Sí, todo está grabado. El restaurante estaba inusualmente tranquilo. Carolyn estaba sentada en su mesa favorita, observando a los clientes ocasionales. Los camareros se movían en silencio, como sombras. Edward envió un mensaje. «Llego tarde a una reunión de inversores». Ella sonrió y abrió la aplicación de la cámara de vigilancia. Su coche seguía aparcado en el parking del motel. La mañana siguiente empezó con una llamada de Ted. «Han intentado acceder al archivo durante la noche. Seguridad ha detectado un intento de allanamiento». «¿Cámaras?» «Está todo grabado. Edward vino en persona, pero no pudo entrar. Cambiamos las cerraduras hace una semana». Carolyn sonrió. Estaban empezando a cometer errores. Esto era exactamente lo que ella había estado esperando. En la reunión sobre el nuevo proyecto, Emma estaba pálida y nerviosa. Su maquillaje, habitualmente impecable, no podía ocultar las ojeras. «Señorita Walter», Carolyn acentuó deliberadamente la dirección en su voz. «¿Ha preparado un informe sobre los gastos corrientes?» «Sí, por supuesto». Emma empezó a rebuscar entre los papeles, dejando caer los documentos. Después de la reunión, Carolyn se reunió con James en su despacho. «Se han reunido todas las pruebas». El abogado extendió los papeles sobre la mesa. «Podemos empezar la investigación oficial». «¿Cuánto tiempo llevará?» «Una semana para preparar los documentos. Después, una reunión extraordinaria del Consejo de Administración». Carolyn firmó los papeles necesarios. El mecanismo de represalia se puso en marcha. Por la noche, se sentó largo rato en un restaurante vacío. Al otro lado de la ventana, la ciudad brillaba con luces, indiferente a los dramas humanos. En algún lugar, al otro lado de la ciudad, Edward y Emma probablemente estaban haciendo planes de rescate. El teléfono vibró. Un mensaje de Max con nuevas fotos. Edward salía del banco con una abultada carpeta de documentos, así que estaba intentando salvar al menos parte del dinero robado. Carolyn se sirvió un poco de vino y abrió el portátil. En la pantalla apareció un diagrama de los flujos financieros de la empresa, la compleja red de transacciones que Emma y ella habían creado para robar el dinero,
Ahora ese mismo esquema se convertiría en su trampa. Se oyeron pasos en el pasillo. El administrador nocturno estaba haciendo su ronda. Carolyn cerró el portátil y se acercó a la ventana. El reflejo en el cristal mostraba a una mujer cansada con mirada decidida. Mañana comenzaría el acto final de este drama. Todas las piezas estaban dispuestas, todas las pruebas reunidas. Había llegado el momento de demostrar a Edward y a Emma lo que significaba calcular realmente sus actos. La niebla matinal envolvía las calles de Billings, convirtiendo la ciudad en una acuarela borrosa. Carolyn estaba revisando papeles en su despacho cuando recibió una llamada inesperada de Max. «Tienes que ver esto». El detective sonaba inusualmente excitado en su voz. «Emma no acaba de reunirse con Edward ayer». Aparecieron fotos en la pantalla del portátil. Emma, elegante con un estricto traje de negocios, estrechando la mano de un hombre canoso a la entrada de un caro restaurante del centro. ¿Quién es? Richard Holbrook, propietario de una cadena de restaurantes en la costa oeste, tu principal competidor en California. Carolyn se recostó en su silla, encajando las piezas del rompecabezas. Así que Emma tenía un plan de respaldo. Estaba preparando rutas de escape, sin confiar del todo ni siquiera en Edward. Averigua todo sobre su conexión y comprueba todos los contactos de Holbrook del último mes. Después de la llamada, Carolyn llamó a Sarah. ¿Qué hay de las transacciones financieras de Emma durante la última semana? Intentó acceder a las cuentas de reserva de la compañía. No hubo suerte. Sarah extendió los informes sobre la mesa. Pero hay algo interesante. Pequeñas transferencias a una cuenta en Seattle. ¿A nombre de quién? La empresa está registrada a nombre de una tal Margaret Wilson. Lo hemos comprobado. Es una tapadera. Llamaron a la puerta. Ted entró con nueva información. ¿Recuerdas al empleado de la última empresa de Emma que accedió a testificar? Ha desaparecido. ¿Desaparecido? No se presentó ayer a una reunión con nuestros abogados. El teléfono está apagado, no está en casa. Carolyn se acercó a la ventana. La niebla empezaba a despejarse, revelando un panorama de la ciudad. En algún lugar, en aquel laberinto de calles, se desarrollaba una nueva intriga. Una secretaria se asomó al despacho. S.R.A. Montgomery, el señor Holbrook solicita una reunión. ¿Ah, sí? Carolyn sonrió. Concierte una cita para mañana, a las 2. La reunión con Edward en el restaurante fue como de costumbre. Sonrisas de obligación, charla ociosa de negocios. Parecía tranquilo, pero sus dedos golpeando nerviosamente la mesa delataban su tensión. Cariño, creo que deberíamos posponer la apertura del nuevo restaurante. ¿Por qué? La situación económica es inestable. Quizá deberíamos esperar. Carolyn notó cómo evitaba mirarla a los ojos. Pero ya hemos invertido mucho. La construcción está casi terminada. Por eso hay que analizarlo todo. Después de que él se fuera, ella se puso en contacto con James. Sospecha algo. Tenemos que actuar rápido. El papeleo está casi hecho, pero hay un problema. Emma ha empezado a limpiar sus huellas. Algunos archivos han desaparecido del archivo. ¿Tenemos copias? Sí, pero no todos los documentos. Por la noche llegó un mensaje de Max. Fotos de Emma reunida con un hombre que se parecía al testigo desaparecido. Una hora más tarde envió otra serie de fotos. Emma entregándole un sobre a Holbrook en el aparcamiento subterráneo. Carolyn abrió la caja fuerte y sacó un pendrive con las pruebas que había reunido. Traicionar a Edward ya no parecía lo peor. Este juego se estaba volviendo mucho más difícil. La reunión del día siguiente con Holbrook no fue como esperaba. Señor Holbrook, Carolyn le puso delante una carpeta con fotografías. Hablemos de su colaboración con la señorita Walter. Su rostro se petrificó. No sé a qué se refiere. ¿En serio? ¿Y la reunión de ayer en el aparcamiento? Holbrook guardó silencio, tamborileando con los dedos sobre la mesa.
Tengo una contrapropuesta. Te escucho. Su negocio en California. Estoy dispuesto a pagar el doble de su valor real. Carolyn sonrió. ¿De verdad crees que vendería mis restaurantes a un hombre que conspiró con mis empleados? No con los empleados, solo con la señorita Walter. Y créame, su información vale el dinero. Después de que se fue, Carolyn llamó a Ted. Revisa todos los contactos de Holbrook. Obviamente sabe más de lo que dice. Por la noche, llegó un mensaje de texto de Edward. Tarde al trabajo. Reunión importante. Carolyn abrió las cámaras de seguridad. Edward y Emma estaban sentados en su despacho, inclinados sobre unos papeles. Sus rostros estaban tensos. Una hora más tarde, Max envió nuevas fotos. Emma saliendo del despacho de Holbrook con una abultada carpeta de documentos. La siguiente foto era de ella entregándole la carpeta a Edward en su motel habitual. Carolyn se sirvió un poco de vino y abrió su portátil. En la pantalla apareció un diagrama de las conexiones entre todos los implicados en este drama. Cada línea, cada flecha conducía a una nueva traición. El teléfono vibró. Un mensaje de Sara. Detectadas nuevas transacciones sospechosas. Parece que intentan retirar los fondos restantes. Bloquea todas las cuentas y prepara un informe completo sobre el flujo de caja del último mes. La ciudad nocturna al otro lado de la ventana brillaba con luces. En algún lugar de aquel mar de luz, todos los implicados en el drama tramaban su propia intriga. Emma traicionaba a Edward. Edward la traicionaba a ella. Ambos traicionaban a Carolyn, y Holbrook intentaba utilizar la situación en su beneficio. Carolyn sonrió. Todos pensaban que ella era una mera pieza en su juego. Había llegado el momento de demostrarles quién era el verdadero jugador. La sala de conferencias de la sede de North Star estaba llena. Miembros del consejo, abogados, auditores, todos se habían reunido para la reunión extraordinaria. Carolyn echó un vistazo a la sala. Edward estaba sentado a su derecha, aparentemente tranquilo. Emma estaba sentada en el extremo opuesto de la mesa, frotando nerviosamente su bolígrafo. Caballeros, Carolyn se levantó de su asiento. La reunión de hoy ha sido convocada por un motivo especial. James, por favor. James Rochester encendió el proyector. En la pantalla aparecieron gráficos de las operaciones financieras de la empresa. Una auditoría rutinaria ha descubierto graves irregularidades. Su voz sonaba suave y profesional. Malversación sistemática de fondos, falsificación de documentos, contratos ficticios. Un murmullo recorrió la sala. Edward se enderezó en su silla, con los dedos blancos por la tensión. Sara, tu informe. El director financiero desplegó una nueva presentación en la pantalla. En los últimos 6 meses, se retiró casi $1 millón a través de un sistema de empresas fantasma. El esquema implicaba estimaciones infladas, entregas ficticias y doble contabilidad. Emma bajó la cabeza, evitando las miradas de los presentes. Su impecable maquillaje no podía ocultar la palidez de su rostro. Ted, por favor, presenta los resultados de la investigación interna. El jefe de seguridad extendió las carpetas de documentos frente a él. Hemos descubierto pruebas de connivencia entre varios empleados de la empresa. Concretamente, Edward se levantó bruscamente. Carolyn, esto es un error. Exijo que se levante la sesión. Siéntese, señor Montgomery. La voz de Carolyn sonó fría. Tendrá la oportunidad de hablar. Fotos de reuniones en el motel, registros telefónicos, copias de documentos falsificados aparecieron en la pantalla. Cada prueba era como un clavo en la tapa del ataúd de sus planes. Esto es una calumnia. Edward golpeó la mesa con el puño. Voy a demandar. ¿Contra quién? Carolyn sonrió. Contra tu propia mujer a la que engañaste, o contra el equipo de seguridad que solo hacía su trabajo. Emma saltó de su asiento. Usted no entiende. Fue idea de Holbrook. Se hizo el silencio en la sala.
Caroline asintió a James y aparecieron más imágenes en la pantalla. Reuniones con Holbrook, entrega de documentos, transferencias bancarias. Oh, lo entendemos perfectamente, señorita Walter. Tanto lo de su cooperación con Holbrook como lo de intentar venderle información sobre la empresa. Edward se volvió hacia Emma. ¿Qué? ¿Estabas trabajando para Holbrook? ¿Y pensabas que lo hacía por tus bonitos ojos? Emma soltó una risa nerviosa. A la gente como tú siempre se la deja engañada. Ya basta. Caroline golpeó la mesa con su bolígrafo. James, lee la decisión de la Junta. El abogado se levantó de su asiento. Debido a las irregularidades encontradas, la Junta Directiva ha decidido destituir a Edward Montgomery de su cargo de director financiero y a Emma Walter de su cargo de jefa de contabilidad. Todo el material de la investigación será entregado a las fuerzas del orden. No puedes. Edward dio un paso hacia Caroline. Soy tu marido. Ya no. Sacó papeles de una carpeta. El proceso de divorcio empieza la semana que viene. Y sí, tengo una grabación de tu conversación con Emma en la que admites que solo te casaste conmigo por dinero. Emma corrió hacia la puerta, pero los guardias ya estaban allí. Edward se hundió en una silla y su rostro adquirió un tono ceniciento. Caroline, hablemos en privado. Ya hemos hablado de todo, desde hace 10 años. Se volvió hacia Ted. Escóltalos fuera del edificio y asegúrate de que se lleven solo sus pertenencias personales. Después de la reunión, Caroline estaba sola en la sala de conferencias. Fuera de la ventana, la lluvia empezaba a caer, tamborileando una triste melodía sobre el cristal. Sonó el teléfono. Max informaba de que Emma estaba intentando ponerse en contacto con Holbrook. No te preocupes, sonó satisfecha la voz del detective. Tenemos todos sus contactos bajo control. La noche estaba desacostumbradamente tranquila en el North Star. Caroline estaba sentada en su mesa preferida, contemplando la lluviosa ciudad. Los camareros se movían en silencio, evitando perturbar su soledad. Su teléfono vibró, un mensaje de James. La policía ha abierto una investigación. Han detenido a Emma cuando intentaba salir de la ciudad. ¿Y Edward? Sigue en la ciudad, intentando contactar con sus abogados. Caroline abrió su portátil y empezó a hojear las noticias. Mañana se haría pública la historia de traición y fraude en la Estrella del Norte. Ya había preparado un comunicado de prensa explicando la situación. Un segundo teléfono vibró en su bolsillo, aquel cuyo número solo conocían sus allegados. Un mensaje de Edward apareció en la pantalla. Lo siento, te lo explicaré todo. Caroline borró el mensaje sin contestar. 10 años de explicaciones terminaban hoy. La recepcionista nocturna trajo pasteles recién hechos y café. Un día ocupado, S.R.A., Montgomery, más bien liberador. Cuando se marchó, sacó una vieja fotografía del bolso. Su primer día en el restaurante, cuando todo acababa de empezar. Jóvenes, felices, llenos de esperanza. Caroline rompió la foto y tiró los restos a la papelera de reciclaje. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla del portátil. De Sara. Todas las cuentas han sido verificadas, los activos están protegidos y los sistemas de control funcionan a la perfección. La empresa había sobrevivido. Al otro lado de la ventana, la lluvia se intensificaba, convirtiendo las calles en espejos que reflejaban las luces de la ciudad. En algún lugar, en aquel remolino de luces y sombras, Edward y Emma estaban recogiendo los frutos de su traición. Y ella, por fin se había librado de la mentira. La sala se llenó de voces apagadas. Caroline estaba sentada en primera fila, observando cómo Emma se frotaba nerviosamente la manga de su traje de diseño. La semana de audiencias preliminares llegaba a su fin, y hoy sería el día en que se anunciaría la sentencia. James se inclinó hacia Caroline y le susurró: «El fiscal confía en el caso. Hay pruebas más que suficientes». En el banquillo de los acusados,
Emma parecía más pequeña e indefensa que de costumbre. La palidez carcelaria no le sentaba bien a su rostro cetrino. La mirada que dirigió a Edward al entrar en la sala podría haber congelado las llamas del infierno. Todos en pie. Se abre la sesión. La juez Margaret Pearson, conocida por su inflexible criterio en los casos de fraude financiero, tomó asiento. Su mirada penetrante recorrió el auditorio. En un caso de gran fraude, el tribunal ha decidido: la acusada Emma Walter debe permanecer en prisión preventiva a la espera del resultado de la investigación. Emma se estremeció y bajó los hombros. El guardia se acercó, dispuesto a escoltarla de vuelta a su celda. Después de la sesión, Caroline se reunió con el fiscal en su despacho. Alan Foster, un experimentado abogado con 20 años de experiencia, le expuso el expediente del caso. Hemos encontrado vínculos con empresas anteriores en las que trabajó la señora Walter, los mismos esquemas, los mismos métodos, pero ahora tenemos pruebas contundentes. ¿Qué pasa con Holbrook? Sus abogados están ofreciendo un trato. Está dispuesto a testificar contra Emma a cambio de inmunidad. Caroline sacudió la cabeza. Típico. Ratas huyendo de un barco que se hunde. En el pasillo del juzgado, se cruzó con Edward. Parecía 10 años mayor. El traje le quedaba holgado en su figura adelgazada. Caroline, por favor, hablemos. Tus abogados pueden ponerse en contacto con los míos. Pasó junto a él sin detenerse. Un informe de Ted esperaba en el coche. Seguridad había descubierto varias cuentas más relacionadas con las maquinaciones de Emma. El dinero se movía entre empresas offshore, creando una maraña de transacciones. ¿Cuánto podemos recuperar? Caroline revisó los documentos. Las estimaciones preliminares son de alrededor del 70% de lo robado. El resto ya se ha gastado o se ha ocultado de forma segura. Por la tarde, los periodistas se reunieron en el North Star. Era inevitable una rueda de prensa. El público exigía una explicación. SRA. Montgomery, ¿cómo descubrió el fraude? Una auditoría regular reveló discrepancias. Llevamos a cabo una investigación interna y descubrimos un desfalco sistemático. ¿Es cierto que su marido fue cómplice? Eso es objeto de un procedimiento judicial. No puedo comentar los detalles del caso. Después de la rueda de prensa, Caroline subió a su despacho. Sobre la mesa había un periódico fresco con el titular «Escándalo en el imperio de la restauración, traición y malversación millonaria». Sonó el teléfono. Sara informaba de la finalización de la auditoría financiera. Hemos reestructurado todos los controles. Algo así es ahora imposible. Gracias, Sara. Prepara un informe completo para el consejo. Llamaron a la puerta. Un mensajero había traído papeles del juzgado. El proceso de divorcio avanzaba rápidamente. Edward no impugnó los términos del divorcio, consciente de la inutilidad de resistirse. Caroline abrió la carpeta con el acuerdo prenupcial. 10 años atrás, había insistido en firmarlo, y ahora aquella decisión había resultado providencial. Max había enviado nuevas fotos. Edward reunido con abogados, intentando vender su coche, sacando cosas de la casa que compartían. Era patético. Había música en directo en el restaurante. Caroline estaba sentada en su mesa, observando a los clientes. La vida seguía a pesar de la traición y las mentiras. Su teléfono vibró. Un mensaje de James. Emma ha aceptado un acuerdo con la fiscalía, lista para testificar contra Edward y Holbrook. Déjala hablar. Tenemos suficientes pruebas sin su confesión. A la mañana siguiente, nueva información salió a la luz. Holbrook intentó cubrir sus huellas destruyendo documentos y cerrando cuentas, pero era demasiado tarde. Los investigadores ya tenían copias de todo el material. En una reunión con la dirección de la empresa, Caroline presentó un plan de reorganización.
Estamos reforzando el control de los flujos financieros, introduciendo controles adicionales, cambiando la estructura de gestión. Los miembros del consejo asintieron con aprobación. La reputación de la empresa se resintió, pero no de forma crítica. La rápida y dura respuesta al fraude había causado la impresión adecuada en socios y clientes. Por la noche llamó la madre de Edward. La anciana lloraba, suplicando el perdón de su hijo. Solo está confundido, Caroline. Dale una oportunidad. Él tomó sus propias decisiones, Marta. Durante 10 años eligió mentir. Después de la llamada, Caroline permaneció largo rato junto a la ventana. La ciudad se preparaba para la noche, encendiendo sus luces. En algún lugar, en una celda de detención, Emma esperaba su destino, y Edward, bueno, tenía lo que se merecía. James trajo nuevos documentos, una lista completa de los activos que habían sido congelados. No podrán usar este dinero ni siquiera después de ser liberados. Todo será confiscado a favor de la empresa. Caroline firmó los papeles, sintiendo cómo se cerraba el círculo de la retribución. ¿Querían robarle el dinero? Fueron condenados a prisión. ¿Soñaban con una vida hermosa? Lo perdió todo. Entró una secretaria. S.R.A. Montgomery. Han llegado los resultados forenses de los documentos falsificados. Gracias, Susan. Y por favor, haz pasar a Ted para discutir el aumento de las medidas de seguridad. La noche descendió sobre la ciudad, envolviéndola en un manto oscuro. Caroline cerró su portátil y recogió sus papeles. Mañana sería un nuevo día, con vistas judiciales, reuniones con abogados y conversaciones con investigadores. Pero ahora, al contemplar las luces nocturnas de la ciudad, sentía una extraña paz. Los traidores habían recibido su merecido, la empresa había sobrevivido y ella era más fuerte, más sabia, más fuerte. Un año después, la estrella polar brillaba con nuevas luces. Caroline estaba de pie junto a la ventana panorámica de su despacho, observando la nevada. La primera nevada del año había caído temprano, cubriendo Billings con un manto blanco. El periódico de la mañana estaba sobre el escritorio. Una pequeña noticia en la página 3 informaba de la condena de Emma Walter, 8 años de prisión por fraude financiero. Edward recibió 5 años de libertad condicional y una cuantiosa multa. Holbrook evitó la cárcel, pero su reputación quedó destruida. Señora Montgomery, Sara se asomó a la puerta. El informe financiero del trimestre está listo. Caroline asintió y aceptó la carpeta. Desde la reorganización, la empresa no solo había recuperado su equilibrio, sino que había registrado un crecimiento récord. El nuevo sistema de control funcionaba a la perfección. ¿Cómo va la expansión a Seattle? Ya tenemos todos los permisos. Podemos empezar las obras en un mes. En el último año habían cambiado muchas cosas. Caroline había renovado por completo el equipo directivo, aplicado nuevas técnicas de gestión y abierto 3 nuevos restaurantes. La traición de Edward y Emma fue el catalizador del cambio. Llamaron a la puerta. Ted entró con otro informe de seguridad. Las últimas comprobaciones muestran que se han eliminado todas las vulnerabilidades. El sistema de defensa funciona perfectamente. ¿Qué pasa con los activos de Emma? Confiscados a favor de la empresa, incluida la Casa de California que intentó comprar con el dinero robado. Caroline sonrió ante la ironía. La casa de sus sueños se había convertido en una celda. Por la noche se celebraba un acto benéfico en el North Star. Caroline se mezcló con los invitados, habló de los planes de desarrollo y aceptó cumplidos sobre el nuevo interior. «Es increíble cómo has manejado la recesión», dijo un banquero en su honor. «La clave está en aprender las lecciones adecuadas». Tras el acto, subió a su despacho. Sobre la mesa había una carta de Edward, otro mensaje pidiendo disculpas y perdón. Como las anteriores, había ido a parar a la papelera sin abrir. El teléfono vibró. Un mensaje de James.
La reunión con los inversores está fijada para mañana. Todo el papeleo está listo. Gracias. Vuelve a comprobar todos los detalles del trato. Caroline se acercó a la pared donde colgaban fotos de sus restaurantes. Cada foto era una historia de éxito, cada una parte de su vida. La traición no podía destruir lo que había construido durante tantos años. Llamaron a la puerta. El encargado de noche había traído pasteles recién hechos y café. ¿Cómo fue la recaudación de fondos SRA Montgomery? Superó las expectativas. Recaudamos más de lo previsto. Cuando se marchó, Caroline abrió el portátil. En la pantalla aparecían fotos de un nuevo proyecto en Seattle, un edificio de última generación con vistas a la bahía. El siguiente paso en el desarrollo del imperio. Max envió el último informe de vigilancia sobre Edward. Después del divorcio, se había mudado a un pequeño piso en las afueras de la ciudad y había aceptado un trabajo como gerente en una pequeña empresa. Una patética semblanza de su antigua vida. «Detén la vigilancia», escribió Caroline. «Ya no es de interés». Fuera de la ventana, la nevada se intensificaba. La ciudad se hundía en un cuento de hadas invernal, tan diferente del drama que se había desarrollado un año atrás. Caroline se sirvió un poco de vino y se sentó en la silla junto a la ventana. Sobre la mesa había un viejo álbum de fotos, lo único que había conservado de su vida pasada. No por sentimentalismo, sino como recuerdo. Sonó el teléfono. Sara informaba de la finalización de la auditoría trimestral. Todas las métricas superan las previsiones. Los inversores estarán contentos. Estupendo. Prepara tu presentación para la reunión de mañana. En el restaurante sonaba música en directo. Caroline bajó al salón, observando al personal en plena faena. El nuevo equipo funcionaba como un solo mecanismo, profesional, bien coordinado, honesto. El camarero traía el menú. Hoy el chef presentaba nuevos platos. La vida seguía, el negocio crecía, el éxito se multiplicaba. A la mañana siguiente llegó la noticia. Emma había intentado apelar, sin éxito. «Nunca admitirá la culpa», comentó James durante el almuerzo. «Ese es su problema. A nosotros solo nos interesa el futuro». Por la noche, Caroline permaneció sentada en el restaurante vacío durante largo rato. En un año había aprendido a vivir su vida de una manera nueva, sin mirar al pasado, sin miedo a la traición, sin ilusiones de amor eterno. Su teléfono vibró, un mensaje del agente inmobiliario. «La casa está vendida, todos los papeles están firmados». El último vínculo con el pasado se había roto. La casa que compartía con Edward había encontrado nuevos dueños. En su despacho, Caroline abrió la caja fuerte y sacó el pendrive que contenía la grabación de la conversación que lo había cambiado todo. Un segundo y el plástico crujió bajo su tacón. Aquella cinta ya no era necesaria. La ciudad al otro lado de la ventana brillaba con las luces navideñas. Se acercaba la Navidad, la primera Navidad de su nueva vida. Sin mentiras, sin máscaras, sin comprometer su conciencia. El teléfono sonó en la mesa, una llamada de Seattle. Un nuevo proyecto exigía atención. «Sí, vuelo mañana por la mañana. Ten listo todo el papeleo». Caroline guardó los papeles en su maletín. Mañana comenzaba un nuevo capítulo de su historia. Sin Edward, sin Emma, sin los fantasmas del pasado. De las cenizas de la traición nacía una nueva estrella del norte, más fuerte, más exitosa, más sabia. Y su creador fue finalmente libre, de ilusiones, del arrepentimiento, del amor, que resultó ser solo una máscara de codicia. La nieve seguía cayendo fuera de la ventana, cubriendo la ciudad con un manto blanco. El pasado desaparecía bajo este manto, dejando espacio para nuevas historias, nuevas victorias, nueva vida.